Gracias. Mirad, escuchando a los compañeros de acuchillados, yo me acuerdo de hace 5 años cuando decidimos no tener miedo. Y creo que eso es lo que nos convoca aquí hoy, en La Bañeza, en León. Creo que en estos 5 años sabía a lo que se enfrentaba. No éramos conscientes de que íbamos a tener tantos ataques. Éramos conscientes porque no éramos ingenuos de que iba a haber oposición, pero nos empezamos a dar cuenta de lo realmente importante que era habernos atrevido a hacer un partido cuando empezamos a ver la dureza de los ataques. Recuerdo una vez que me encontré a Soraya Sáez de Santamaría y le dije: hola Soraya, ¿cómo estás? Hola, monedero. Y me agarró ella a mí. Luego, otro día la agarré yo a ella y se montó un jaleo. Me agarró ella a mí y me dijo: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y digo: Soraya, quiero pedirte una cosa, deja de querer encarcelarnos. Porque es que nos estaban queriendo encarcelar con acusaciones falsas. Y recuerdo que me da así 2 golpecitos, papá, y me dice: ¿qué piel tan fina tenéis? Anda. Claro, yo recuerdo que en ese momento había salido una información en el diario El Mundo que decía: según fuentes de la seguridad del Estado, a Monedero le han ingresado otro 1.000.000 de Venezuela. Aparte de 1.000.000 que me habían ingresado de Irán y no sé cuántas cosas más. Y yo con la misma moto, ¿no? Resulta que, fijaos, estaban utilizando a los medios de comunicación para intentar matarnos civilmente, para ejecutarnos civilmente. Hoy habéis visto, ya se ha demostrado, esto es como cuando decíamos que la CIA había apoyado el golpe contra Salvador Allende, que decían: esos son conspiraciones de los izquierdistas, ¿no? Luego tuvieron que desclasificarse los documentos para demostrarse que efectivamente la CIA, con Nixon y con Kissinger, habían apoyado, financiado, dirigido el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile en 1973. Y esto es lo mismo. Ahora resulta que nos enteramos de que Villarejo, este comisario vinculado a las cloacas del Estado, había incluso robado información de un teléfono móvil de un asistente de Pablo para, qué curioso, justo en momentos concretos, soltar información para intentar romper en ese caso concreto un acuerdo de gobierno entre el PSOE y nosotros. Y resulta que no solamente el problema es que comisarios pagados por todos nosotros tuvieran una policía política para intentar inventarse pruebas contra nosotros, porque no es que solamente robaran el móvil, sino que también se inventaron facturas falsas. Se inventaron una factura que habían ingresado a Pablo $225.000 en las Islas Granadinas. Y lo denunciamos, y ¿sabéis qué dijo la jueza? Dijo: la factura está hecha con Photoshop, porque es que la factura la habían hecho con Photoshop. Pero la jueza dijo: claro, como se la ha dado un comisario, Inda la podía publicar porque como era veraz. Y nosotros hoy sabemos, es que Inda estaba conchavado con ese comisario. No es un comisario que objetivamente le hubiera dado las pruebas a un periodista. No. Es que un comisario corrupto se juntaba con un periodista corrupto para publicar información corrupta para intentar debilitar a Podemos. Y así resulta que todos los políticos, incluidos el PSOE, Sánchez diciendo Venezuela, y Casado Venezuela, y Rivera Venezuela, y Abascal Venezuela. Y resulta que todo era un montaje construido por esta policía política, ya digo, en connivencia con este medio pantuflo que lleva el señor Inda. Claro, y eso sería lo de menos si no fuera que este pantuflo además está todos los santos días en Telecinco, en La Sexta, en Antena 3, en todos los medios de comunicación. Un tipo que es un corrupto, un tipo que se ha demostrado que estaba en connivencia con una cuerda de delincuentes para fabricar información falsa contra sus adversarios políticos. Y uno se pregunta, ¿por qué lo siguen invitando a los medios de comunicación? ¿Qué papel está desempeñando? Bueno, pues así llevamos 5 años. 5 años, dije ayer ¿dónde estaba yo ayer? Santander. En Cantabria. Me pasa como a trillo ya. Digo, qué alegría estar aquí hoy en Teruel. Claro, ayer es que claro, es una constante, gente. Es que son tantas cosas, ¿no?
Es decir, ha sido tanto el ataque, ha sido tanto la voluntad, ya digo, de acusarnos de cualquier barbaridad que después salían en los medios. Hemos defraudado a Hacienda, luego era mentira, pero daba igual, te acusaban de que habías defraudado a Hacienda, de que te habían financiado Irán, de que te había financiado Venezuela, de que el partido tenía unos orígenes absolutamente ilegales, y estos medios, te digo, constantemente multiplicando esta información. ¿Sabéis por qué? Hoy lo podemos saber con absoluta rotundidad, porque no teníamos miedo. Y no solamente eso, sino que además decidimos cuando nacimos hace 5 años hacer algo que les pareció escandaloso a todos. A mí, de hecho, me llamó el PP, que sabéis que con el 30% de los votos tiene el 60% de los escaños en el Senado. El Senado siempre hemos dicho que es una cámara que no sirve para nada. No es verdad. El Senado es la cámara que aprobó el artículo 155. El Senado es una cámara necesaria para cualquier reforma constitucional. Los que sois más mayores, recordaréis que en las primeras elecciones, las del año 77, pese a que el sistema electoral estaba pensado para que con un 30% el Senado tuviera a la derecha un 60%, porque primaba las zonas rurales, que siempre eran zonas proveniendo del franquismo más conservadoras, para tener una mayoría e impedir cualquier cambio constitucional. Y eso viene diseñado, fijaos, desde la Ley para la Reforma Política del 76, y está escrito en la Constitución española para que no cambiemos la ley electoral. Somos de los pocos países del mundo donde el sistema electoral está dentro de la Constitución para que no se pueda reformar. Y resulta que, fijaos, que en las elecciones del 77, además de esa desviación del sistema electoral, el rey Juan Carlos I pudo escoger a 41 senadores reales. Haced memoria a los mayores. O sea, después de las elecciones el rey dijo, pues tú, a Cela, no sé qué, Cela que había sido, aparte de premio Nobel, un confidente de la policía, por cierto. Y nombró una serie de personas, ¿para qué? Para que en caso de que, pese a esa desviación del sistema electoral, no tenían control sobre el Senado, poder tener una mayoría para poder frenar si la Constitución no era lo que ellos querían que fuera. Bueno, pues os decía que hace 5 años, cuando nacimos, decidimos además no pedir ni un euro a los bancos. Y de repente a ellos les parece una barbaridad. En el Senado os contaba que hubo una comisión para intentar dar respuesta a otra comisión que se hizo en el Congreso de los Diputados para demostrar la existencia de la policía política del PP. Y efectivamente se hizo una comisión con todos los grupos políticos, donde la conclusión fue que efectivamente con Fernández Díaz, con Villarejo, con Eugenio Pino y otra serie de comisarios, habían montado una policía política con dinero de todos nosotros, para ir contra Podemos y luego contra los catalanes, los políticos catalanes. Pero primero contra nosotros, intentar, ya digo, acusarnos de cualquier barbaridad, que eran delitos y que nos podían haber llevado a la cárcel. Es que estamos trabajando con mafiosos. Y por eso cuando escucho a los de Acuchillado Rodríguez, les tengo que dar las gracias por no tener miedo, porque es que estamos lidiando con mafiosos. Me contaba el otro día una policía de Baleares, donde 400 policías están juzgados, porque había toda una trama con el gobierno del jodido PP, había una trama vinculada con la corrupción, con los bares, con la prostitución y con las drogas en Baleares. 400 policías, compas. Y una policía valiente, una. ¿Y sabéis qué le hicieron? Le acusaron de que había maltratado a un preso en una celda. Sus compañeros, claro, sus compañeros corruptos. Y por fortuna, ese día estaba de baja. Por fortuna, si no llega a estar de baja, la encarcelan. O sea, que estamos lidiando con gente que tiene ramificaciones en la política, en los medios de comunicación y en la economía. Y por eso estas peleas son tan complicadas, gente. Decidimos hace 5 años no pedir dinero a los bancos. ¿Para qué? Para que no nos tuvieran agarrados. Es que no habéis visto que hace 3 días el PP y el PSOE han pedido 60 millones de euros para hacer la campaña electoral. Eso es lo que han pedido, que se sepa. Que se sepa. 60 millones. Y luego, ¿cómo demonios este PSOE y este PP le va a pedir a los bancos que devuelvan los 60.000 millones que nos han robado? Es imposible, si luego les condonan las deudas. Por tanto, fijaos, era muy importante no depender de los bancos para poder tener el coraje de plantarles cara, no depender de ninguna gran empresa, no estar en los consejos de administración de ninguna empresa, porque si no, ¿cómo íbamos a poder
defender a los taxistas frente a Uber? ¿Cómo íbamos a poder defender a los trabajadores de Alcoa, de Coca-Cola, de Panrico? ¿Cómo íbamos a poder dar la cara también ahora con la gente de Acuchillado Rodríguez si de repente estuviéramos recibiendo dinerito por otro lado? O si de repente hubiéramos hecho un pacto, como hacen algunos, de no, voy a cubrir esto para que los medios de comunicación me traten bien. Y nosotros decidimos pues que nos traten como les dé la gana. Y sin embargo, fijaos, es verdad que cuando entramos en el Parlamento hace 2 años, una buena parte de los recursos intelectuales y personales de Podemos se fue al Parlamento. Y éramos conscientes de que es muy importante. Y ahí estaba Ana. Y era muy importante porque decíamos, es muy épico poner el pecho para parar un desahucio, pero lo que queremos es una ley para que no haya desahucios. Es muy bonito estar con los trabajadores en la calle en una manifestación contra una empresa, pero yo lo que quiero es una ley para que no puedan contratar a falsos autónomos, como ocurre en Acuchillado Rodríguez. Pero si no, ya digo, si no estamos en el Parlamento, no podemos poner en marcha este tipo de cuestiones. ¿Y qué ocurrió? Que en el Parlamento hay una serie de reglas, bueno, pues que de alguna manera van debilitando otro tipo de comportamientos. Y hemos tardado como 1